Dios les bendiga, hermanos, hermanas, en esta hermosa mañana del día 20, del día viernes, perdón, del mes 30, del día 30, perdón, del día 30. Dios les bendiga en esta mañana maravillosa. Damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente estar compartiendo la palabra del Señor. Así que mientras tanto compartimos algunas palabritas de agradecimiento. Vayan buscando, todos aquellos que están conectándose, el Salmo 16. Vamos a compartir del versículo 1 al versículo 10, un salmo de bendición donde acá hay una verdad de Dios a través del salmista David. Así que damos gracias a Dios por esta bendición, por este nuevo día, por la salud, por los alimentos que el Señor nos otorga hasta el día de hoy. Y bueno, Dios mediante, la buena noticia, Dios mediante, es la semana próxima estaremos abriendo las puertas de Casa de Restauración, tomando los protocolos que son de conocimiento público. Y bueno, ya les aviso que las reuniones serán de 1 hora, con más o menos 20, 30 personas dentro de la congregación, respetando el espacio social. Así que la semana próxima, Dios mediante, vamos a estar anunciando los días de culto. Vamos a tener más días de culto en la semana, posiblemente 4 veces a la semana. Así que damos gracias a Dios por esta bendición que el Señor nos permite, que comencemos nuevamente a estar juntos, aunque no nos podamos abrazar, aunque no nos podamos hablar con un beso ni darnos la mano, pero sí estar juntos en un mismo espíritu, escuchando la palabra de Dios, y también agradecimiento a Dios por esta bendición. Así que agradezco también a las autoridades del partido de Esteban Echeverría que nos dieron esa bendición de poder estar compartiendo nuevamente las reuniones, no como antes, pero por lo menos comenzamos a hacer las reuniones. Así que es una buena noticia, ¿no? A todos aquellos que preguntaban siempre cuándo va a abrir la iglesia. La iglesia siempre estuvo abierta, ¿no? Porque somos nosotros la iglesia, y estuvimos abiertos para escuchar la palabra de Dios y abiertos para hacer la voluntad de Dios. Así que los bendigo en esta preciosa mañana, y bueno, estoy más que contento con todos aquellos que estuvimos colaborando de una forma u otra para que esto pueda ser así como se está hablando ahora. Así que damos gracias a Dios. Y bueno, saludo a todos mis hermanos, amigo, amiga, que están por primera vez del otro lado también, en diferentes provincias, en diferentes países. Damos gracias a Dios porque están del otro lado, escuchando la palabra de Dios. Y es una bendición tomar un tiempo para poder escuchar su palabra. Nosotros somos tripartito, tenemos carne, alma y espíritu. Y al espíritu, con la única forma que lo podemos alimentar es con las cosas espirituales del mal o con las cosas espirituales del bien. Y lo que vamos a compartir ahora es la palabra de Dios, que es el alimento espiritual para todos aquellos que hemos determinado un día entregar nuestra vida a Jesús y comenzar a vivir como hijo de Dios. Así que damos gracias a Dios por esa bendición. Y si usted tiene una petición, un agradecimiento, háganos saber, que en esta mesa de trabajo, cuando terminemos de compartir la palabra, vamos a orar por las necesidades y también vamos a dar el agradecimiento que usted está dando en este día. Ya empezamos la mañana hoy dándole gracias a Dios por una hermana que fue operada, y bueno, gracias a Dios que salió todo perfecto. Así que la hija mandaba agradecimiento a todos los hermanos que habíamos orado por ella. Así que para eso está la iglesia, ¿no? La iglesia está para bendecir, y no solamente en el área material, sino sobre todas las cosas en el área espiritual. Porque dice el Señor, ¿de qué le vale al hombre si tiene todos los bienes y pierde su alma? Entonces, lo primero es lo primero. Lo primero nosotros tenemos que darle la palabra del Señor, ¿no? Lo primero tenemos que entregarle el regalo que Dios nos regaló un día a nosotros. Es la salvación, que por gracia somos salvos. No por obras, sino por gracias. Por fe somos salvos, por misericordia. El favor de Dios está con nosotros. Así que damos gracias a Dios por esta bendición.
Y bueno, vuelvo a repetir, si tiene una petición, un agradecimiento, háganos saber. Así que cuando terminemos de compartir la palabra del Señor, estaremos compartiendo su agradecimiento o su petición. Así que damos gracias al Señor por un día más de vida. Así que vamos a la palabra de Dios. Vamos a compartir el Salmo 16 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como subtítulo, Esperanza del fiel y victoria de Jesucristo. Ya está hablando en este Salmo de Jesucristo. Así que damos gracias a Dios porque es una bendición tener una esperanza. En este tiempo, muchas familias perdieron esperanza. Muchas personas perdieron la esperanza. Muchos tenían esperanza que en el año 2020 iba a ser mejor que el 19, ¿no? ¿Y cuántos renegaron del año 19? ¿Cómo eran las cosas y cómo iban las cosas? ¿Y cuánto estarán renegando por este día, este año 2020? Pero quiero decirle que nosotros tenemos una esperanza en Cristo. Que con Cristo nosotros podemos disfrutar el día a día, y si llegamos a completar el año, disfrutamos el año y le agradecemos a Dios por todo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Romanos 8:28 dice clarito el apóstol Pablo: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, ¿qué es una operación? ¿Qué es una falta de trabajo? ¿Qué es un problema físico? Todo nos tiene que llevar para que nosotros busquemos a Dios a través de los problemas que uno pueda tener. Y cuando uno tiene esta esperanza en Cristo, entonces no puede estar desanimado, sino al contrario, sabemos que esto también va a pasar en el nombre de Jesús. Por eso el salmista David dice: esperanza del fiel y victoria del Mesías, ¿no? Es decir, que está hablando ya en este salmo, cuando vamos a leer, vamos a compartir, ¿no?, parte de la venida de Cristo también. Así que damos gracias a Dios por su palabra. Pero lo importante es que si usted todavía no tiene una esperanza, Jesucristo es la esperanza. Nuestra confianza en Dios es mi esperanza. Yo tengo un montón de planes, un montón de sueños, y tengo esa esperanza que algún día se va a poder hacer. Y si no lo hago yo, lo hará el que venga detrás de mí. Y si no, lo hará el otro. Pero tenemos la esperanza que cuando Cristo está en el asunto, todas las cosas nos ayudan para bien. Tengo la esperanza. Veo que hay personas que dicen: yo tengo una esperanza. Y claro, no pierda esa esperanza. Porque con Dios todo es posible. Sin Dios esa esperanza caduca. Pero con Dios nunca, mientras tengamos vida, nuestra esperanza caduca. Por eso es importante. Y lo dice alguien que tuvo siempre esperanza en un montón de cosas, sin Dios, y nunca pude realizarla. Pero cuando comencé a caminar en el camino del Señor, la esperanza que yo tenía en un montón de cosas fue una realidad. La pude disfrutar y sigo disfrutando, ¿no? Cada día que nosotros ponemos la mano en la obra, para mí es un gozo, es una alegría. Cada vez que tengo que compartir la palabra, es algo para mí, algo sobrenatural, no tiene explicación para mí, ¿no? No tiene explicación el gozo, la alegría que se siente poder decirle al Señor: gracias. Porque cuando antes no era nada, hoy soy tu hijo. Y no solamente soy tu hijo, sino también soy alguien que tú le permites compartir la palabra del Señor, ¿no? Su palabra. Así que cómo no voy a estar contento y feliz en esta mañana, que Dios me da un día más de vida y una oportunidad más de poder compartir esta palabra maravillosa que viene de parte de Dios, porque no es mi palabra, sino es la palabra que amén que la escribió el salmista, pero amén que Dios permitió que quede registrada para que nosotros podamos alentarnos a través de la palabra de Él, de Dios, y que Dios permitió
¿no? Que esta santa palabra llegue a nuestras manos y que no solamente la podamos leer, sino también que nos esforcemos en ponerla en práctica, porque eso es lo más valioso que nosotros tenemos, es la palabra de Dios y es la ayuda espiritual que nosotros necesitamos para vivir el día a día. Y sobre todo, ¿qué es la esperanza, no? ¿Cuál es mi mayor esperanza? Mi mayor esperanza es estar un día allí en el cielo reinando con Cristo. Es mi mayor esperanza. Después tengo esperanza en un montón de cosas terrenales, pero la mayor de las mayores es mi esperanza, es un día verle cara a cara a Jesucristo. Ese va a ser el día más glorioso de mi vida, verle cara a cara a Jesús y agradecerle por todo lo que hizo, por todo lo que hace y por todo lo que hará mientras esté en esta tierra caminando como peregrino, porque todos somos peregrinos. No hay alguien que pueda hacerse dueño de un pedazo de tierra, porque cuando partimos no nos llevamos absolutamente nada. Por eso es la esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Qué estás esperando? Hoy quizás algo estás esperando. Quizás que venga a verte alguien, que alguien te llame por teléfono, quizás que alguien te envíe una palabra de aliento, quizás estás esperando algo material, quizás tenés la esperanza hoy será el día, pero espera, tranquilo. Cuando estás esperando con el Señor, todas las cosas, aún el tiempo que tarda para llegar lo que estamos esperando, eso también aún el tiempo es una bendición. Vio cuando, no sé si alguna vez usted se ha operado y uno tiene esa ansiedad, que pase cuanto antes, que pase cuanto antes, que pase cuanto antes. Y bueno, y ahí pero tenemos que esperar el tiempo, ¿no? El tiempo de llegar al médico, de que nos pongan en la sala, después que nos ponga la túnica, y después quizás enseguida o a la hora o a las 3 horas lo vienen a buscar, lo llevan al quirófano, pero lo más importante, ¿cuál es mi esperanza? Es de salir con vida de ese quirófano, ¿no? Es mi esperanza. Por eso es tan importante, ¿no? Que uno tiene muchas esperanzas, pero sobre todas las cosas hay una esperanza mayor de todas las que nosotros podamos tener terrenal, que es la esperanza de estar en la vida eterna con el Señor Jesucristo. Es como dice el himno, cara a cara espero verle. Aleluya. Qué bendición, ¿eh? Cuando uno toca ese tema, que mi esperanza, tu esperanza, tiene que ser esa. No tiene que ser la terrenal. Aunque anhelamos cosas terrenales, aunque tenemos esperanza también que un hijo cambie, que un esposo cambie, que una esposa cambie, tenemos esperanza también. Y claro que sí, pero no pierda las esperanzas, ¿eh? Porque ahí Dios, a través de esa prueba, está recibiendo paciencia, ¿eh? Y la paciencia es lo que el 99% no la tenemos. No tenemos esa paciencia, pero dice la palabra de Dios que a través de las pruebas nosotros adquirimos paciencia. Es decir, que quizás no sé lo que te está tocando vivir, no sé lo que querés que cambie rápido, pero a través de esa esperanza que uno tiene en Dios, yo sé que algún día va a cambiar. Yo sé que algún día esa persona o ese familiar va a hacer un giro de 180 grados y va a estar conmigo alabando al Señor. Así como dijo Josué, ¿no? Yo en mi casa serviremos al Señor. Ustedes hagan lo que quieran. Y a veces nos pasa que tenemos esa necesidad nosotros de que ese ser querido que amamos esté junto con nosotros alabando a Dios. Pero a veces no es posible por una decisión de la otra persona, no de Dios. Porque Dios quiere que todo el mundo le adore, todo el mundo, pero no todo el mundo le da la cara a Dios, sino la mayoría le damos la espalda a Dios. Pero llegó un momento que podemos tener esa bendición de poder darnos cuenta que sin Dios nada somos. Por eso es la esperanza, ¿no? Yo tengo la esperanza que esa persona va a cambiar. Yo tengo la esperanza que mi ser querido va a cambiar.
yo tengo la esperanza que esta situación va a cambiar. Por eso así comienza el Salmo, ¿no? Y el versículo 1 del Salmo 16, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Aleluya. ¿En quién podemos confiar si no es en Dios? Usted sabe que uno puede confiar en las personas, pero las personas nos pueden fallar. Las personas pueden confiar en nosotros y nosotros podemos fallar. Pero Dios no falla. Dice Dios, aunque tú no permaneces fiel, yo permanezco fiel. En mis promesas, 3.650 y pico promesas hay en la Biblia para nosotros. ¿Y cuántas de esas promesas estamos disfrutando? Que a veces, acá no pasa, pero a veces hay personas que no creen en las promesas del Señor. A veces hay personas que no creen en que Dios va a cumplir lo que Él dice. ¿Por qué? Porque dice Dios se tarda. Dios no se tarda. Dios tiene el tiempo. Nosotros nos manejamos por tiempo, pero Dios tiene todo el tiempo para responder. Y Él no va a llegar ni tarde, ni antes, ni después. Él va a llegar justo en el momento que nosotros estamos necesitando que el Señor nos guarde. Por eso dice el versículo 1, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Yo creo que tengo la seguridad y la convicción que todo lo que nos dice Dios es amén. Esta es palabra fiel y verdadera de parte de Dios. Por eso el salmista sabía y le decía, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. No confíe en nadie, confíe y confío en ti. Y el versículo 2 dice, oh alma mía, dijiste a Dios, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Mire qué tremendo. Es decir, que David podía tener riqueza, David podía tener fama, David podía tener mucha salud, pero él está reconociendo que fuera de Dios no tenía nada. Y qué bueno que en esta mañana usted y yo y usted podamos decir lo mismo. Soy tentado en esto, soy tentado en aquello. Quiero retroceder atrás por un montón de circunstancias, pero ¿dónde voy a ir para estar mejor que contigo? Por eso lo declara, no hay para mí bien fuera de ti. Es decir, que fuera de Dios no hay nada que nos pueda beneficiar tanto como las cosas espirituales. Por supuesto que las cosas materiales ayudan, por ende, todas las necesitamos. Necesitamos ropa, necesitamos comer, necesitamos calzarnos, necesitamos una cama, una silla, una mesa, necesitamos una casa, por supuesto, pero no hay mayor cosa más grande que estar viviendo en la plenitud con el Señor. Agradecerle por todo, aún por lo malo, que eso nos cuesta agradecerlo. Cuando nos tratan mal, cuando desconfían de nosotros, cuando hablan detrás nuestro, cuando se burlan de nosotros. Entonces, eso molesta, por supuesto, pero eso es pasajero. Cuando usted está en la presencia de Dios, cuando usted está en la intimidad con Dios, entonces no hay mejor cosa que escuchar lo que Dios nos dice a través de su palabra y que Él no nos va a mentir. Hay millones de personas que nos prometemos amor y a veces falla nuestro amor. Pero es el amor del Señor. Él nos dice en su palabra, quédate tranquilo, Daniel, porque mi amor hacia ti es incondicional. Es incondicional. Y lo mismo te dice a ti que estás del otro lado. Mi amor hacia ti es incondicional. Aunque vos no hagas lo que yo te digo, aunque vos no te guíes por lo que yo te digo, mi amor sigue incondicional. Mi amor sigue tal cual como el primer día que te dije, yo te amo, te seguiré amando.
te seguiré amando y seguiré esperando, dice Dios, a que tú cambies tu manera de vivir. Yo no quiero que pienses como tú quieras, sino yo quiero que pienses como yo quiero, dice Dios, que tú pienses. A mí me dice primeramente esa palabra de Dios. Porque Daniel, fuera de mí no hay cosa más bella, agradable y hermosa y preciosa que estar en mi presencia. No hay cosa, amados queridos. No podemos poner una cifra, no podemos describirnos con nuestras palabras lo hermoso, la hermosura es estar en la presencia de Dios. Cuando uno comienza a transmitir testimonio y comienza a contar cosas, como el Espíritu Santo nos trae ese gozo, y antes llorábamos de tristeza, pero ahora nos gozamos en el Señor, porque decimos: Señor, sé que para ti no hay nada imposible, sé que tú sabes todo de mí, y sabes, Señor, que yo tengo un corazón agradecido a ti por darme la honra de llevar tu palabra en mis manos. Cuanto antes en mis manos llevaba cosas que no tenía que llevar. ¿Pero por qué? Porque estaba lejos de Dios. Pero cuando entregué mi vida a Cristo me di cuenta que Dios me honró el hecho de llevar su palabra. Dios me honró el hecho de decir que soy su hijo. Por eso es tan importante, ¿no? No perder, no salir de la cobertura de Dios. ¿A dónde, amados queridos? ¿A dónde vamos a estar más guardado que en la presencia de Dios? Por eso el salmista David también en el Salmo 91 dice: el que habita bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Por eso, ¿dónde vas a estar más segura? Más seguro. ¿Dónde voy a estar yo más seguro? Mi esposa, ¿dónde va a estar más segura? Sino bajo la cobertura del Señor. Nosotros no necesitamos la cobertura de un ser humano, porque un ser humano no nos puede dar cobertura. El único que nos da la cobertura, porque lo dice el Salmo, ¿no? Y un montón en el Nuevo Testamento de pasajes bíblicos que habla que es Dios quien nos protege, es Dios quien nos cubre, es Dios quien nos guarda, es Dios quien nos glorifica su nombre a través de nuestra vida. Es Dios. Yo no tengo que buscar promocionarme. El mismo Dios se encargó, le dijo a Isaías: quédate tranquilo, Isaías, que yo te voy a promocionar. Yo te voy a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Vos hacés lo que yo te digo y dejá el resto por mí. Vos no salgás de mi cobertura. Por eso el salmista David dijo: el que habita bajo la sombra. ¿Y quién más que él, que hablaba con Dios y Dios hablaba con él? ¿Quién más que él va a saber que fuera de Dios nada tenemos, querido? Fuera de Dios somos como el chancho, como el perro, dice el libro de Proverbios. El chancho vuelve al chiquero y el perro vuelve a su vómito. Y qué realidad, mire qué ejemplo nos da el Señor. Por eso es tan importante que nosotros podamos hoy, en esta mañana, quizás el diablo perturbó tu mente por alguna circunstancia, alguna situación, pero que te quiere sacar de los propósitos de Dios. Por eso cada tentación, cada manotazo que hacemos a las cosas desagradables que Dios no le agrada, o cada pensamiento que no le agrada a Dios y nosotros lo pensamos para hacerlo, tan siquiera pensarlo, tenemos que arrepentirlo automáticamente, dice la palabra, y pedirle perdón y cubrirnos con la sangre de Jesucristo. Solamente el hecho de pensar. Por eso Jesús dijo: yo nuevos mandamientos traigo. Ustedes recuerdan que en la ley el adulterio era tener una mujer que no sea su esposa. Pero hoy yo digo, dice el Señor, que el que piensa, el que codicia, el que mira a una mujer que no sea la suya, ya está adulterando en su mente. Mire qué tremendo que es. Y diga la verdad, ¿cuántas veces fracasamos en eso? No codiciando a una mujer, quizás codiciamos otra cosa, o pensamos otra cosa, o pensamos mal de alguien. Porque alguien nos dijo algo, nosotros pensamos mal de ese alguien que alguien nos dijo sin nosotros haberlo escuchado. Por eso lo que quiere el enemigo es sacarnos de los propósitos de Dios. Pero aquí el salmista David lo declara bien y dice: no hay para mí bien fuera de ti. Aleluya. Y qué bueno que a partir de hoy, si no lo hiciste todavía, tú puedas arrimarte más al Señor. Arrimarte más a Cristo. Busca más de Dios.
búscalo a Él. Y deja todo lo que te molesta, lo que te duele, todo lo que no es de bendición, déjalo en las manos del Señor. Y quizás hay cosas que duelen, por supuesto, por cuando uno escucha cosas que no son verdad. La verdad que a veces duele, pero he aprendido a descansar en el Señor. He aprendido, como dice el salmista David, reconocer que fuera de Él no hay cosa que me pueda atraer eternamente. Porque al contrario, fuera de Dios, yo corro un riesgo. Corro un riesgo de ir eternamente, pero no a la vida eterna, sino al infierno. Cuando muchos dicen que el infierno no existe, bueno, querido, el infierno existe. Yo, si estoy en Cristo, estoy creyendo en lo que dice. Si estoy leyendo la palabra, estoy creyendo en lo que dice Dios a través de su palabra. Por eso es tan importante no dejarse engañar. Por eso es tan importante, ¿no?, que podamos prepararnos para esa venida maravillosa, que no sé cuándo, pero yo sé que algún día va a venir. Quizás yo no lo disfrute, quizás usted no lo disfrute, pero alguien seguramente de la familia se va a recordar que nosotros siempre predicábamos que Cristo viene pronto, porque el pronto de Cristo no es nuestro, es el pronto de Él. Por eso decimos, pronto viene Cristo, y Él se maneja con los tiempos. Por eso es importante, quizás a veces salimos de la cobertura de Dios, nos enojamos y ya salimos de la cobertura de Dios. Le dimos lugar a Satanás para enojarnos. Hay personas que son sensibles, hay personas que ellos le dicen A usted y usted dice no, es B, y ya se enojaron por eso. Y pero ¿cuál es la bendición? Que ese enojo no quede, que se vaya, ¿entiende? Ese enojo no tiene que quedar en nosotros. Cuando nosotros estamos en la cobertura de Dios, entonces cuando vamos a hablar con Dios, entonces Dios dice, déjalo eso en mis manos. Por eso el Señor también habla de pequeñitos. Cuando podemos tener 50 años en el Evangelio, pero no hay un crecimiento. Entonces somos pequeñitos, seguimos pensando como pequeñitos, seguimos actuando como pequeñitos. Podemos conocer toda la Biblia, podemos tener un testimonio sobrenatural, pero no es para la gloria nuestra, es para la gloria del Señor, porque el que nos sacó de ese pozo, el que nos da sabiduría, el que nos da entendimiento en la palabra, es Dios. Pero yo no me tengo que gloriar de algo que a mí no me pertenece. Por eso Pablo dijo, ¿de qué me tengo que gloriar yo? Qué tremendo, ¿no? Qué gran hombre de Dios. ¿De qué me tengo que gloriar? De nada, porque todo es de Dios. Y qué bueno que nosotros también reconozcamos lo mismo, ¿no? Casa, mujer, hijo, todas las cosas, ministerio, nada es nuestro. Yo no puedo decir, yo soy pastor y es mío el pastorado. Mentira. No, por misericordia de Dios, Dios puso los ojos sobre mí. Y estoy pastoreando un pequeño remanente que también con defectos y virtudes tratamos de hacer lo mejor posible, nos esforzamos día a día para hacerlo mejor. Pero acá estamos nosotros reconociendo lo que el salmista reconoce. ¿Usted está reconociendo que lejos de Dios, fuera de Dios no tiene nada? Qué bueno, Cuando estamos en un cumpleaños, cuando estamos en un casamiento, ¿cuál es nuestro comportamiento? Me tienta a ir para el otro lado, me tienta a ir a tomarme algo fuerte o algo débil. No sé si me va entendiendo. Por eso la tentación, es sabrosa la tentación, pero para la carne, no para el espíritu. Entonces qué bueno es que nosotros podemos decir, ay, sí, la verdad que me gustaría, pero no, Señor, a ti no, porque a mí también me pasa. A usted también le puede pasar. Y me gustaría esto, pero sé que a Dios no le agrada. Y si a Dios no le agrada, para mí tiene que ser lo mismo. Si estoy bajo la cobertura de Dios, ¿no? Como dice David, fuera de ti. Si estoy contigo, Señor, y esto tú me dices que no lo voy a hacer. No significa que no estemos propensos a tropezar. Porque el salmista David, en el Salmo 50, le está declarando lo que ha hecho, pero se arrepintió, y bueno, Dios lo levantó nuevamente, le dio la fuerza y la fortaleza, lo lavó con la sangre de Cristo y siguió predicando el Evangelio y sigue siendo la voluntad de Dios. Pero eso no significa que porque Él lo hizo yo lo hago. No. Eso significa porque tu hermano lo hace, vos lo tenés que hacer.
Eso no significa que si yo perdono a tu hermano me perdona a mí, tú tienes que hacer lo mismo para buscar lo mismo. No tenemos que hacer eso. Tenemos que saber lo que los no de Dios para nosotros son buenos y los no nuestros para Dios son malos. Por eso dice, fuera de ti no hay nada. ¿Qué hay fuera de ti? El versículo 3 dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros en toda mi complacencia. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es esta mi complacencia. Es toda, mi complacencia. Esto significa que él se gozaba con aquellos que hacían la voluntad de Dios. Y dice, para los santos que están en la tierra. No es que estaban en el cielo. ¿Y qué significa santo? Apartarse para Dios. No significa perfección, significa apartarse para Dios. Y nosotros podemos apartarnos para Dios. Veo que hay personas que quizás digan, pero vos tenés 30 años, no pretendas que yo haga lo mismo en 6 años, o en 10 años, en 15 años, o en 20. No. La palabra santo es para todo, porque eso desde el primer momento que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, del primer momento tenemos que saber que santo es apartarse de lo malo. Es lo que dice David, fuera de ti no hay nada. Cuando yo entrego mi vida a Cristo, fuera de Dios no hay nada. Por supuesto que cometí errores, por supuesto que le he fallado a Dios, por supuesto que pensé mal de algunos hermanos, por supuesto, pero uno va creciendo y eso es lo importante. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros, qué palabra, ¿no? Íntegros. Y uno de los íntegros era Job, era íntegro. Era íntegro. Él tenía intimidad con Dios y todavía era influyente. Y estas 3 palabras también la tiene David. Él todavía es influyente con la palabra que permitió Dios que deje escrito aquí en la sociedad. Es influyente para mí, David. Es influyente todos los hombres de Dios que Dios permitió que queden registrados en su palabra para que sean influencia para mí. Y yo siempre dije, claro que sí, si ellos lo pudieron hacer, yo también lo puedo hacer. Si ellos con Cristo lo pudieron, yo también lo puedo hacer, porque ellos eran también. Por eso el Señor dice, Elías, sujeto como ustedes a pasiones, oró y el sol se detuvo. Y se detuvo. Y después oró de vuelta y el sol la lluvia volvió a llover de vuelta. Entonces, qué importante es que nosotros podamos saber que los santos también estamos en la tierra. Todavía hay millones y millones de personas que nos hemos apartado para Dios. Y dice, y para los íntegros, para los santos que están en la tierra y para los íntegros. Integridad, como dice Pablo, tenemos que ser carta leída. Esa es integridad. Que aquel hermano que, no sé, que te pide un favor, o aquellos que trabajan por su cuenta, aquellos que trabajan bajo relación de dependencia, tienen que ser íntegros, pero no con el ser humano, con Dios. Yo tengo que ser íntegro con Dios. No tengo que tener doble cara con Dios. No, porque yo puedo decir, no, a Dios no le puedo esconder nada, pero Dios sabe, y es verdad, Dios conoce todo de nosotros. Por eso es tan importante, ¿no? Es tan importante cuando uno es íntegro, lo primero que le va a importar es las cosas del Señor. Lo demás va en segundo plano, sea dinero, sea familia, sea cosas materiales, todo en segundo plano, porque el íntegro va a poner a Dios en primer lugar. El íntegro va a agachar la cabeza aún teniendo razón. El íntegro va a perder a veces cosas materiales por las cosas de Dios, porque es íntegro, porque es preferible perder que ganar. Es preferible perder, y a veces nos toca perder. A veces nos toca perder en diferentes circunstancias, pero lo bueno de esto es que el íntegro deja todo en las manos del Señor y dice, Señor, tú sabes que yo tengo razón, pero no le voy a responder, o no me voy a enojar, o no le voy a cobrar por no lastimarlo, porque Señor, yo lo dejo en tus manos.
que algún día va a recapacitar. Y así va a ser, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para volverse atrás cuando Él nos dice, si estás bajo mi cobertura, nada te va a faltar, nada. La promesa de Dios. Lo que pasa es que nosotros queremos todo rápido. Ese es el problema. Queremos que el dolor pase ya, la enfermedad pase ya, la circunstancia financiera pase ya, los problemas matrimoniales pasen ya, los problemas familiares pasen ya. Pero todo tiene un tiempo bajo el sol, dice el sabio Salomón. Todo tiene su tiempo. Entonces, cuando uno es íntegro, dice David, es toda mi complacencia. Es decir, me gozo, me siento feliz cuando son los santos íntegros, íntegros, pero sobre todo con Dios. Porque lo más importante es que nosotros tengamos esa relación con Dios para tener esa relación con los hermanos, con las hermanas de la congregación, de toda la iglesia de Argentina y del mundo entero. Por eso es la bendición. Dice el versículo 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré su nombre. Es decir, que nuestra obligación, ¿no? La vez pasada había una hermana que dice, no, yo no le hablo a esa gente porque esa gente es devota de tal religión. Le digo, no, al contrario, usted tiene que orar por ellos. Y si le dan la oportunidad, y si usted no se anima a hablar, agarre un tratado y dele la palabra de Dios. Porque en el mundo hay millones de personas, hay hombres que testimonios tremendos que donde Dios los sacó de la magia negra, de la macumba, del exorcismo, es decir, que del oscuranderismo, es decir, que Dios los sacó, hombres que hicieron pacto con el mismo Satanás en los medios de los montes, recibiendo espíritus, entidades demoníacas. Y ellos, alguien le predicó de Cristo, y ese alguien leyó, porque la palabra dice que nosotros por el oír de su palabra seremos salvos, y este alguien le dio, y este varón leyó esa palabra y se convirtió al Señor. Hay un pastor que, no sé si alguien lo conoce, yo tuve hace muchos años la bendición de tener en ese entonces eran cassette, donde el pastor Ferreira, que era uruguayo, él era un brujo muy importante en Uruguay, y él dio testimonio, ¿no? Cuando se convirtió al Señor, que iba Sandro, Mercedes Sosa, un montón de cantantes de los países limítrofes también, a verlo a él, porque él no sé qué trabajo hacía, bueno, lo dijo, ¿no? Hacía un trabajo y la gente venía, ¿no? Y me recuerdo que decía que él siempre aconsejaba que pongas cosas, no lo voy a decir porque no le da lugar al diablo, pero que ponga cosas en las manos, había algo que él le daba para que pongan las manos, algo que se pongan en el cuello, y la gente era atraída, y aunque cante mal, la gente era atraída a esas personas cuando cantaban y se llenaban de plata. Pero había siempre un pero, que esa persona le pertenecía a Satanás. Y la persona por la ambición a veces hace cosas, pero alguien, el evangelista Gigi Ávila fue a Uruguay a hacer una campaña, y él con todos sus seguidores hicieron, pero no trabajos, retrabajos, para que la campaña no se haga, para que los equipos funcionen mal, para que se enojen entre los colaboradores. Por eso es tan importante, ¿no? El trabajo sutil del enemigo, que nos hace pelear como colaboradores del cuerpo de Cristo, porque eso es lo que vino a hacer el enemigo. Y bueno, y él dice que empezó la campaña porque no pudieron impedir, entonces se fueron personalmente todos, y él se puso en el medio y alrededor puso seguidores de él, de Satanás, para hacer trabajo, para que le agarre sueño, para que se enojen entre ellos, para que la música no ande, para que los micrófonos funcionen. Pero la cuestión que, sintetizando todo el testimonio, el Señor lo usó al evangelista Gigi Ávila y empezó a reprender en el nombre de Jesús.
Porque el Espíritu Santo le hizo dar cuenta a su siervo que había algo que estaban haciendo para que las cosas no salgan como le habían planificado. Y comenzaron a orar, por eso es tan importante la oración, comenzaron a orar. ¿Y qué pasó con este hermano, el pastor Ferreira? Cae de rodilla en el atrio, cae de rodilla y se entregó al Señor, y bueno, llegó a la Argentina dando su testimonio. Dios lo bendijo con una congregación grande, y bueno, así fue que alguien le habló de Cristo. Y bueno, y aunque el enemigo quiera levantarse contra ti, pero si tú estás bajo la cobertura de Dios, vas a tener un efecto rebote, no va a tocarte, porque es la promesa de Dios. Pero cuando yo le abro una puerta al enemigo en la mente o en la carne, entonces el enemigo tiene derecho a venir con todos sus seguidores contra mi vida. Por eso es tan importante, ¿no? Está bajo la cobertura de Dios, y no, no le hables de lo que ellos están haciendo mal, según bíblicamente lo que ellos... No le hables de ello, no le digas de su religión, no le toques de su creencia. Tu deber y mi deber, sea pariente o no pariente, hablarle de Cristo. Deja que lo demás lo va a hacer el Espíritu Santo, así como lo hizo conmigo. Yo llegué a la iglesia de pelo largo, con una musculosa, desagradable, con un Cristo crucificado acá, en la billetera una virgen, una estampita de la Virgen, y a mí nadie me habló, che, eso está mal lo que tenés en el cuello. No, yo escuché de Cristo, y el Señor mismo, el Espíritu Santo, me hizo dar cuenta que yo tenía que vestir diferente, que tenía que actuar diferente, tenía que sacar todo lo que no correspondía, y a mí nadie me lo dijo. Y eso es lo que yo he aprendido cuando vamos a un hogar a hablarle de Cristo, no del santito, no del curandero, del brujo. Si la persona te pregunta, es otra cosa, pero hay que ser muy sutil, porque a veces el enemigo usa a las personas para que nos pregunte, no, entonces si a ustedes no les agrada esto, entonces no quiero saber nada de Dios. Porque lo que nos han enseñado es eso, lo que hemos mamado, lo que hemos visto en el hogar o fuera del hogar, y eso nos seduce, eso nos seduce. Pero cuando vos le hablas de Cristo, el que se va a encargar a llevarnos a toda justicia y verdad es el Espíritu Santo. Por eso dice el salmista David, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios, a otro Dios con minúscula, a otro Dios están sirviendo. Y es verdad, nosotros también antes servíamos a otro Dios, no voy a nombrar porque hay millones, pero qué bueno es que uno se dé cuenta de eso, porque a veces uno dice, uy, mirá lo que hace aquel, ¿y qué hacíamos nosotros? Mirá cómo habla aquel, ¿y cómo hablábamos nosotros? Mirá lo que dice, ¿y qué decíamos nosotros antes? Por eso nunca olvidar de dónde Dios nos sacó, nunca olvidar de dónde Dios nos sacó. Por eso es tan importante, que si está bajo la cobertura de Dios, entonces el Señor va a estar siempre cubriéndote. No va a haber nada que vas a sentir. Por supuesto que sentís cuando está lloviendo y no llevas nada para cubrirte, y aunque te cubras con el paraguas, sentís el agua que cae en los pies. Sentís, quizás sienta, pero no te va a apartar del amor de Cristo. Y dice el salmista David, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, su sacrificio de sangre. Yo no los ofreceré, ni en mis labios tomaré sus nombres. Es decir, que a todos los dioses que ellos servían, él no iba, no, sirvan ustedes, yo no, yo sirvo al que vive por los siglos de los siglos. Y el versículo 5 dice, Dios es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Antes se hablaba mucho esta palabra, suerte, pero no es la suerte que nosotros entendemos. Por eso es tan importante. Lo más importante es rescatar lo que dice el versículo. Dios es la porción de mi herencia y de mi copa. Ellos le hacen sacrificio, no hay problema. Yo les tengo que enseñar que eso no se hace, pero no contender con lo que ellos hacen, porque eso es lo que no quiere Dios. Y dice, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la herencia que me ha tocado.
Bendeciré a Dios que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Porque eso es lo que hace Dios. Aún en las noches, cuando vamos a acostarnos, a ver qué hice mal, qué hice bien, y ahí el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo de Dios, hice mal esto. No me dormiré sin ponerme a cuenta con Dios. Y si he ofendido a alguien, no me dormiré. Mañana llamaré y le pediré perdón. Y si no es muy tarde, hoy mismo llamo. Por eso lo que dice la Escritura, ¿no es cierto? Bendeciré a Jehová que me aconseja. Y claro, ¿quién te da el mejor consejo? ¿El pastor? ¿Los hermanos? ¿Los líderes? ¿Los diáconos? No, el mejor consejo sale de la boca de Dios. Porque yo a veces puedo ponerme en contra de alguien. O alguien se puede poner en contra de mí. Pero Dios no. Dios es justo y Él va a hacer lo que tiene que hacer, que es la bendición de que Él nos aconseja siempre para bien. Dios no quiere que yo discuta con usted ni usted conmigo. Al contrario, Dios quiere que juntos sirvamos a Dios, que juntos peleemos la buena batalla, que juntos estemos en la intimidad con Dios, que juntos comencemos a extender el reino, que juntos sirvamos a Dios, uno en el lugar donde Dios nos puso. Dios no nos puso para quejarnos, Dios nos puso para bendecir su nombre. Por eso dice, bendeciré a Dios que me aconseja. ¿A quién vamos a bendecir? ¿Cuál es el mejor consejo? Es el Señor que nos da el mejor consejo. Y aún en la noche me enseña mi conciencia. ¿Qué significa esto? Cuando vamos a dormir, ahí pensamos. Y hay muchas personas que no pueden dormir por algo que le está preocupando. Otra que le está molestando. Otra que quieren solucionarlos. Pero qué bueno que busquemos el consejo de Dios. A ver, por lo menos yo digo, Señor, ¿cómo harías vos acá? A ver, ¿qué haría? Y el Señor me dice, no hables. Y no hablo. Pero Señor, están hablando cosas que no es verdad. No hables. A mí me hicieron lo mismo. Por eso es importante, ¿no? Ayer compartía con un hermano y le decía, hermano, a veces leemos la Biblia y ni entendemos lo que leemos. La leemos como un libro. Pero todo lo que está escrito, nosotros no estamos exentos que no pase. Si a Jesús le pasó, a los discípulos le pasó, a los seguidores de Cristo le ha pasado. Y el mismo Señor dice, lo que a ustedes le pasan, a los profetas ya le pasaron, a nuestros hermanos antepasados, los antiguos ya le pasó, y le pasó cosas peores. Por eso a veces dice, ay, pero no puede ser que el hermano o la hermana, no puede ser. Y queridos, ¿no leemos la palabra? ¿No leemos? ¿Qué va a pasar? Del principio pasó y va a pasar. Usted siempre tiene que tener en cuenta algo, que el diablo no tuvo miedo en dividirle en el cielo los ángeles al Señor. No tuvo temor, porque cuando entra la soberbia en nosotros, no tenemos miedo a nadie, no nos importa. Si es plata, queremos la plata. Si es queremos tener la razón, queremos la razón. Y lo que querramos, la queremos siempre nosotros. Claro, cuando el espíritu de soberbia entra en nosotros, no, ni siquiera a Dios le creemos, ni siquiera a Dios le escuchamos. Pero siempre recuerde esto, amados queridos. Recuerden que si a Dios le pasó en el cielo, a Cristo le pasó en la tierra, a nosotros también nos va a pasar. Por eso no es nada extraño lo que está ocurriendo en esta pandemia. No hay nada extraño lo que vendrá, no va a ser nada extraño, porque si leemos, tenemos que tener conciencia que tenemos que nosotros como hijos de Dios vivir un día a la vez y buscar de Dios y esforzarnos en hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. A veces personas que no saben por qué le está ocurriendo eso, y siempre nosotros aconsejamos lo que dice Dios. Examínate a sí mismo. Si viene de parte de Dios, o viene de parte tuya, o viene de parte de Satanás. Porque no todos le echemos la culpa a Satanás. Porque Dios ya lo dijo, lo que iba a hacer. Yo soy culpable si yo vengo y hago lo contrario a lo que hoy estoy leyendo la palabra.
Si yo estoy haciendo lo contrario hoy, entonces no estoy obedeciendo a Dios. Entonces, qué bueno es, amado, que nosotros dejemos que Dios nos aconseje, y si necesitamos un consejo, no nos satisface el consejo de lo que nos da Dios en su palabra. Bueno, pidámosle a Dios que podamos hablar con alguien espiritual. Alguien que no se casa con nadie. Alguien que siempre va a buscar la reconciliación. Yo recuerdo que, bueno, un montón de cosas he vivido en el camino del Señor de nuevito nomás. Pero a mí cuando me querían hablar más de alguien, trataba de hablarle, de aconsejarle, decía, no, habla con el hermano, con la hermana, hablalo, que no te quede rencor. Y yo veía que participaban de la cena del Señor con esa falta de perdón, ese rencor, esa amargura. Y yo decía, ¿cómo puede participar? Y yo le decía, no podés participar de esa forma, porque estás pecando, vos mismo te estás condenando por lo que dice la palabra. ¿Entiende? No podemos participar. Si Dios dice, si tenés un problema con tu hermano, tenés un problema con tu hermana, no ofrendes, anda y arreglá, dejá la ofrenda en el altar, arreglá tu problema y después vení. Después vení. Por eso dice el Señor, deja que hablen toda clase de mal si no es verdad. Y si es verdad, como yo siempre digo, vamos a ponernos a cuenta. Vamos a ponernos a cuenta qué es lo que quiere el Señor. Entonces sí, bendeciré a Jehová porque Él me aconseja. Y aún en las noches me enseña en mi conciencia. Me enseña el Señor, Y eso es lo que tenemos que permitir. El versículo 8 dice, a Dios he puesto siempre delante de mí. ¡Aleluya! Gloria a Dios, Qué bueno es que usted y yo, a pesar de las cosas que puedan estar ocurriendo, a pesar de esta pandemia, usted pueda poner a Dios, como decía al principio, en primer lugar. Porque si usted pone a Dios en primer lugar, entonces sí va a decir, todas las cosas me ayudan para bien. Y cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, pierda cuidado, que Dios va a abrir esas puertas que nosotros no podemos abrir. Y Dios va a cerrar esas puertas que nosotros no podemos cerrar. Porque está a mi diestra, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¡Ah! ¡Qué tremenda palabra de aliento para mí primeramente! Se alegró por tanto mi corazón y se goza mi alma. Gloria a Dios. No sé lo que te está aconteciendo hoy o lo que te viene aconteciendo hace un tiempo, pero recordá esta palabra. Se alegró por tanto mi corazón y se goza mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque a veces no solamente nos sentimos agobiados espiritualmente, sino también carnalmente. Parece que perdemos la fuerza, parece que no podemos, pero el Señor dice, todo lo podés conmigo porque yo te fortalezco. Pero deja que yo te fortalezca. No busque vos fortalecerte solo, No busque vos fortalecerte solo. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Es decir, cuando te vas a dormir, déjale todo al Señor, lo que pasó en el día, lo que te dolió, lo que te molestó, déjalo en las manos del Señor y anda a dormir en paz. Entonces se va a cumplir la palabra del Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti yo vivo confiado. Qué bueno es no recitarlo como antes recitábamos un rezo, sino creerlo, ¿Qué es lo que hice en el día? Por eso es tan importante, cómo estuve en el día, qué tiempo le di en el día a Dios. Entonces sí me voy a acostar en paz y me levantaré en paz. Dice el versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aleluya. No va a permitir el Señor que quedemos en el infierno. Al contrario, como dice el final, la parte B, no permitirá que tu santo vea corrupción. Ya demos gracias a Dios, porque estamos en Cristo. Cristo nos lavó con su sangre, esa sangre preciosa. Por eso está esa alabanza, ¿no? Que dice, una gota de tu sangre sobre mí. No necesitamos más,
No necesitamos hacer los sacrificios que antes hacían en el Antiguo Testamento. Al contrario, una gota, por fe, una gota de tu sangre sobre mí, Señor, sanará mi carne, sanará mi espíritu, sanará mi alma. Una gota de tu sangre sobre mí. Por eso cuando el salmista dice, quiero ponerte, te puse en primer lugar, en primer lugar. Qué bueno es que en este día tú puedas poner en primer lugar al Señor. Pero no solamente por hoy, aun cuando las cosas no sean agradables para nosotros. Aunque no todos estén de acuerdo, aunque no todos nos apoyen, pero no te preocupes. ¿Está el Señor contigo? Vamos para adelante. Que ya no hay nadie. Por eso el salmista dijo también, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo nunca te voy a dejar. Aunque estés solo físicamente, pero donde va está el Señor. Y qué bueno que tengamos esa convicción, que no estoy solo. Físicamente puedo estar solo, pero no estoy solo. Físicamente, humanamente no tengo el dinero, pero Dios lo tiene. Humanamente no tengo la capacidad, pero Dios la tiene. Humanamente no tengo la sabiduría, pero Dios la tiene. No nos encerremos en nuestro propio pensamiento. No nos encerremos en lo que nosotros queremos cambiar. Ayer hablando con un pastor me decía, y mirá, en esta pandemia, hermano, abrí la iglesia ya hace un par de semanas y vinieron hermanos de nuestra iglesia, gente nueva también de otra iglesia, y me decían, no, pastor, pero yo lo haría así, que acá y que allá, y que esto y que el otro, y pum, que pan. Y me dice, y yo le dije, amado, si Dios hubiera querido que vos seas el pastor, te hubiera llamado a vos. No sé si me entiende. Y a veces contendemos esas cosas. No, porque yo haría así, no, porque el pastor esto, no, porque el pastor, en vez de bendecir a tu pastor, en tu congregación donde estás, tu obligación es bendecir a tu pastor. No tenés el mejor, pero tenés que bendecirlo. Por eso es tan importante en esta mañana, ¿no?, que lo que dice la palabra del Señor, bendecí. Si estás en la cobertura, si sos íntegro, ni siquiera tenemos que pensar mal de algún hermano. No, cada cosa que digamos, cada cosa que hablemos, que sea para bendición. Y que nos demos cuenta que a veces hay muchos que están, pero no están. No sé si me va entendiendo. Hay muchos que están, pero no están. Porque el Señor dijo, yo por los frutos los voy a conocer. Y eso es bueno. Que el Señor y todos aquellos que nos conozcan por el fruto. Fíjese que David, hasta hoy, él tuvo intimidad con Dios. Fue íntegro y es influyente hasta el siglo XXI, sigue siendo influyente. Y seguirá siendo influyente en la sociedad hasta que no quede nada de la sociedad. Porque la palabra es viva y eficaz. La palabra corta. Entonces qué bueno que usted y yo y usted, podamos tener intimidad con Dios, seamos íntegros y también podamos ser influyentes. Influyente. Y eso es lo bueno, ser influyente. Cuando vos tenés estas tres cualidades, seguramente que muchos se van a apartar. Quizás quede solo, humanamente. Pero acá dice la palabra, porque no dejará mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y eso es lo bueno, que Dios no lo permite. Soy yo que me quiero involucrar en la corrupción. Soy yo que me quiero, sin darme cuenta, a veces dándome cuenta, que me voy al Seol y no vuelvo atrás. Pero qué bueno que en esta mañana podamos decir, como dijo el salmista David en el versículo 7, bendeciré a Dios que me aconseja, y aún en las noches me enseña mi conciencia. Es cuando vamos a dormir y decimos, a ver, ¿qué hice? ¿De quién hablé? ¿Hablé mal? ¿Hablé bien? Por eso, gracias a Dios, por lo general, a mí me gusta hablar de las cosas, y exalto el nombre de Dios, doy nombre, y a veces muchos se enojan, pero hace cosas para glorificar a Dios, no para vos. No pretenda que te aplaudan,
No pretendan que cada cosa que hacemos no me tienen en cuenta. Eso no es un hombre íntegro, una hermana, una mujer íntegra de Dios. No, 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 no. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho tiene que agradarle a Dios. Entonces todo lo que hacía Isaías, todo lo que hacía David, aún todo lo que hacían los apóstoles y discípulos, la gloria era para Dios. Y ellos no se jactaban en lo que hacían. Vencí, resistí los golpes y gloria a Dios, gracias. No, no. Ellos la gloria daban testimonio de lo que estaban viviendo. Me metieron en la cárcel y no dije nada, me la banqué. No, no. Ellos se ponían a orar y a cantar en la cárcel, eran perseguidos y ellos glorificaban a Dios, cantaban y oraban y seguían predicando el evangelio. Ellos no buscaban aplausos, no buscaban que le diga, che, qué bien que lo hiciste. No, no, pero mire usted qué tremendo. Ellos no buscaban, pero Dios lo dejó registrado. Hasta el día de hoy cuentan los testimonios de cada uno de ellos. ¿Y quién los dejó registrado? El mismo Dios. Por eso dice Dios, encárgate de mis cosas, busca mi reino y mi justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y esa es la bendición que tenemos, que las cosas van a venir por añadidura, no porque haga yo para que me vean. Pablo mismo dice, no hagas nada para los ojos de los hombres, hacelo todo para que el nombre de Dios sea glorificado. Y eso es lo importante. Quizás tú piensas que nadie te tiene en cuenta, pero a ver, ¿de dónde viene la recompensa? De Dios. Entonces, la bendición, que todo lo que hagamos, Dios lo tenga en cuenta. ¿Sabe cuántos nos vamos a quedar en el camino y cuántos vamos a ir con el Señor? Porque cuando Él venga, si tiene que cumplir la palabra, muchos dirán, pero Señor, en tu nombre hice cosas para la iglesia, en tu nombre prediqué a fulano, en tu nombre sané, en tu nombre liberté, en tu nombre di, en tu nombre. Y el Señor nos va a decir, yo a ustedes no los conozco, lo hicieron solo para agradar a los hombres, no para agradar a mí. Y esa es la palabra que cierra la venida de Cristo. Por eso, que todo lo que hagamos, que nadie lo vea, que nadie lo sepa, ¿cuál es el problema? Si lo ve Dios, pero lo que ve Dios es nuestro corazón. Así que te animo en esta mañana, que ¿dónde va a estar mejor que bajo la cobertura de Dios? ¿Dónde vamos a vivir mejor? Si somos íntegros, si tenemos influencia espiritual sobre todas las cosas, espiritual. Por eso es bueno, eso es bueno. Reconocer al hombre y a la mujer de Dios. Reconocer que el que nos va a dar la recompensa es el Señor. Qué bueno, qué bueno. Que el Señor les bendiga en esta mañana maravillosa que Dios nos permitió compartir estos 10 versículos. Y usted después repáselo. Algo Dios nos va a decir nuevamente. Vamos a estar orando por las peticiones en esta mañana. Vamos a orar. Agradece la hermana María Ángeles. María Ángel agradece a Dios que agradece a Dios por la vuelta de los cultos, perdón. Qué bendición. Gloria al Señor. Es la hermana que tiene, damos gracias a Dios, es María Ángel, ahí está. Está agradecida que van a volver los cultos y pide por Carlos, su esposo, que Dios abra una puerta laboral mejor, que ellos puedan bendecir a otros. Y nos saludan y nos bendicen. Gracias, hermana, estaremos orando por un nuevo trabajo en el nombre de Jesús. Hugo Flores da gracias a Dios y saluda. Gracias a Dios y saluda. Que el Señor los bendiga a él y toda la familia. Mi hermana Betty saluda, da gracias por un día más y pide por su familia conversión. Y por la familia de José, liberación y conversión, por la familia Escalante, por la familia de Moura, en el nombre de Jesús. Antonia saluda y gloria a Dios por la palabra. Así es, la palabra tiene vida. Alejandra Rivero saluda a toda la iglesia con la paz del Señor. Laura, gloria a Dios por la palabra y saluda a todos los hermanos.
María Ojeda saluda a todos los hermanos y a quien les habla con la paz del Señor. Oración por su salud. Vamos a estar orando por nuestra hermana Ojeda y por todos los hermanos que están teniendo problemas de salud. Claro que sí. Tenemos que orar los unos por los otros. Valeria Taus, amén, gloria a Dios, gloria a Jesús. Damos gracias a Dios por esta bendición que el Señor nos permite tener esta mesa de trabajo para ver, acá hay agradecimiento, da agradecimiento, hay testimonio también del poder de Dios. Y qué bueno, ¿no? Que nos alegremos, que nos podamos volver a ver muy pronto, la semana Dios mediante que viene. Comenzaremos a tener, conseguir todas las cosas para que el protocolo que nos dan sea de bendición también, para que nadie diga nada. Así que lo único que tenga presente a todos los que lo escuchan, que por ahora los niños no van a poder ingresar, solamente a partir de los 14 años, 15, podrán venir a la iglesia, porque los niños todavía no nos dan autorización para que estén en las reuniones. Así que de mi parte, mil disculpas, pero no es lo que uno quiere, sino lo que la ley terrenal nos exige y tenemos que cumplirlo como hijos de Dios. Ya cuando estemos en el cielo, no cumpliremos ninguna regla terrenal, porque estaremos en el cielo. Ahí estarán todas las reglas espirituales para nosotros, Pero mientras estamos en la tierra, tenemos que tener en cuenta que todavía los niños no pueden ingresar a las reuniones. Mayores de 15 años en adelante, así que damos gracias a Dios por esta bendición, de que ya pronto estaremos abriendo la puerta de la casa de oración para poder celebrar las reuniones juntos. Lucía Rodríguez saluda y pide oración por sus hijos, sus nietas, y tiene problema de cadera. Adriana de Tucumán saluda a todos los hermanos. Vamos, Tucumán todavía, gloria a Dios. La nietita tiene problema. La nietita tiene problema. La cadera. En la cadera. Vamos a orar por estas peticiones. Gracias. Y bueno, saludamos a todo Tucumán, donde estén escuchando las redes sociales donde lleguen. Saludamos a todo Tucumán y todas las provincias y países limítrofes que están escuchando la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga a cada uno y un abrazo a Mercedes, un abrazo a Mercedes, que pronto estaremos en Tucumán si así el Señor lo permite. Así que vamos a hacer una oración. Quizás hay alguien del otro lado que está por primera vez escuchando esta palabra maravillosa de parte de Dios. Y si quiere entregar su vida a Cristo, y si alguien está apartado, quiere reconciliarse con el Señor, bueno, este es el día que preparó el Señor. Así que repita conmigo usted si quiere recibir a Jesús, y repita estas palabras maravillosas que vienen de parte de Dios, para que a partir de esta oración de fe podamos nosotros declarar que somos hijos de Dios. Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra, y por mi propia voluntad te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, y te pido perdón por todos mis pecados. Y yo declaro en el nombre de Jesús, hasta ver esta oración de fe, que se corta toda maldición generacional, y declaro que me alcanzan tus bendiciones. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús, y anota en el libro de la vida mi nombre, y a partir de hoy quiero que seas el Señor de mi vida, que no piense, que no haga nada sin consultarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de fe, perteneces ya a la familia del Señor. Y bueno, si quieres dejar un número de teléfono para seguir comunicándonos, un nombre, y para seguir orando por ti. Y bueno, pronto, si vives cerca de la REA 98 Monte Grande, Buenos Aires, Argentina, están las puertas abiertas. Ya vamos a dar los horarios y los días de reunión en el nombre de Jesús. Y si quieres reconciliarte con Dios, no importa el lugar donde estés,
no importa si estás en un auto, en una cama, en trabajo, tú puedes hacer una oración de reconciliación y decir conmigo al Señor: Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra y por mi propia voluntad me reconcilio contigo, pidiéndote perdón por haberme alejado, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Y hoy te pido en el nombre de Jesús, Padre, que me dé la fuerza y la fortaleza para tomarme de tu mano y nunca más apartarme de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración de reconciliación, quiero decirte que ya perteneces también nuevamente al cuerpo de Cristo y eres bienvenido, bienvenida en el nombre de Jesús. Así que oramos ahora en el nombre de Jesús por las peticiones que han llegado a esta mesa de trabajo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, por la petición de mi hermana Lucía Rodríguez, que está pidiendo por su nietita que tiene problema de cadera. En el nombre de Jesucristo, Padre, poné tu mano. Por tu llaga desde este lugar declaramos sanidad. Poné tu mano, Dios, y ordenamos, Dios, que todo problema de cadera, problema de hueso, desaparezcan en el poderoso nombre de Jesucristo y que mi hermana pueda dar testimonio, Padre, del poder de la oración. Solamente, Señor, yo digo tu palabra y tú actúas, Padre querido, actúas en el nombre de Jesucristo. Lo creo y lo declaro. Señor, acá hay un pedido de trabajo de María Ángel. Señor, provee un trabajo a su esposo, no solamente para bendecir su vida, sino también, dice mi hermana, para bendecir a otros en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, abre esa puerta que mi hermana está necesitando. Glorifica tu nombre, Dios mío. Glorifica tu nombre. Señor, te pedimos liberación y conversión por la familia Escalante y por la familia de Moura, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, sorprende a mis hermanos. Glorifícate, Padre querido, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Gracias te damos por todas las cosas que estamos recibiendo. Señor, por la salud de mi hermana María Ojeda, Padre. Glorifica a Jesús en su salud. Sorprendela, Padre. Tú ya hiciste un milagro sobrenatural. Señor, tú sanaste un cáncer. Señor, ¿qué será lo que tiene? Tú lo sabes, ella lo sabe. Pero yo desde este lugar, Dios, declaro sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Por tu llaga, mi hermana es curada, como dice tu palabra. Señor, sorpréndela en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Glorifícate, Espíritu Santo. Declaro bendición hasta que sobre y abunde para la gloria de tu nombre, Padre. Amén y amén. Damos gracias a Dios por esta bendición y antes de retirarnos queríamos orar por todas nuestra Argentina, médicos, científicos, personal de seguridad, choferes de colectivos, choferes de ambulancia, choferes de remis, que también son hermanos nuestros. Hay pastores también que están trabajando como remisero, como choferes de taxi, de remis. Así que vamos a orar por todos ellos, que el Señor tenga misericordia. Padre querido, en el nombre de Jesús, traigo delante tu presencia en esta mañana a todas las autoridades de Argentina, desde el presidente hacia abajo. Señor, yo declaro liberación y conversión para ellos y toda su familia, en el nombre de Jesucristo. Y te pido misericordia por nuestra patria. Libre, Señor, libre de todo espíritu de muerte, libre de todo espíritu de femicidio, Padre, de violencia de género. Libre de todo espíritu de robo, Señor, de vicios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaramos, Señor, tu libertad en nuestra Argentina. Cancelamos todo pacto satánico, Dios,
con animales, con sangre de animales, con sangre humana, con humanos. Cancelamos en el nombre de Jesús. Declaramos liberación y conversión para toda nuestra Argentina. Te pedimos por los médicos, por los científicos, personal de salud, Señor, por todos los choferes de ambulancia, de colectivo, personal de estación de servicio, personal de los supermercados. Ten misericordia. Hay hermanos nuestros, Padre. Hay siervos tuyos en todos esos lugares. Ten misericordia. Seguramente están orando por cada uno de sus compañeros. Señor, respalda cada oración en el poderoso nombre de Jesucristo. Y declaramos, Señor, libertad, sanidad en Argentina, Señor, sanidad en el mundo entero, Padre. Respalda a cada siervo, a cada sierva que está orando, que está ayunando para que esta situación cambie. Yo sé que tú estás escuchando, así como escuchaste al pueblo de Israel, tú estás escuchando, Padre. Todo escuchas tú, todo ves, Señor. Sorpréndenos en el poderoso nombre de Jesús. Abre puertas de trabajo en Argentina, Señor. Dale capacidad, Señor, a quien le tengas que dar capacidad para que se abran puestos de trabajo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro, Señor, y cancelo todo espíritu de miseria que quiere entrar en nuestros hogares, que quiere entrar en nuestro país. En el nombre de Jesús, capacita, Señor, capacita para que se abran puertas de trabajo. Sorpréndenos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y prepara, Señor, todas las prédicas, todas las reuniones que se hacen en Zoom, en diferentes redes sociales, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Padre querido, por esta bendición. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar del otro lado, por tomarse ese tiempo. Un abrazo virtual en el nombre de Jesús. Y como siempre me despido con esta palabra. Shalom Adonai Shalom.